corazón, de nuestra alma. and to be able to worship Him from the deepest of our being. Dice amén. Amén. Amén, gloria al Señor. Amen. Praise the Lord. Bienvenidos, hermana Lulu, la extrañábamos. Welcome, Sister Lulu. We Gloria al did miss Señor. you. Hoy ha habido un rompimiento, amén. Today there was a Aleluya. breakthrough. Ha habido un Hallelujah. rompimiento. There was a ¿Cuántos breakthrough. viven en rompimiento día How con many of día? us live Sí, amén. in breakthroughs? A eso nos ha llamado el Señor, The hermanos. Lord has called A us to vencer, that. To overcome. a vencer, To overcome. a vencer. To conquer. A ser más que vencedores, To amén. be more than Vencer se conquerors. queda corto, To be a conqueror is, Somos it falls short. más que vencedores. We are more than Amén. conquerors. Así que esta mañana yo quiero invitarle a que abra su Biblia, Levítico So today, 27:30. We're going to open the Bible to the book of Leviticus 11:30. Levítico 27:30. I'm sorry, 27:30. Leviticus. Amén. Amén. Cuando lo tenga, si quiere ponerse de pie. Once you have it, please rise. Gloria a Dios. Praise the Lord. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. We read His word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y el diezmo de la tierra, And all the tithe of the land, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, whether of the seed of the land or of the fruit of the tree, de Jehová es. it is the Lord's. Es cosa delicada It is a Jehová. holy to the Lord. Aleluya. Hallelujah. Dejamos la lectura allí We're going to stop there, y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él se manifieste and we're going to pray and ask Him that He a manifest través de su Himself palabra a nuestras vidas. through His word to our lives. Amén. Amén. Vamos a pedirle que su palabra cobre vida en nosotros. We're going to ask Him that His word it is life into Oramos al us. Señor. Las necesidades, let's usted pray. sabe, You las know, the peticiones, necessities, the petitions, las ponemos siempre en las manos del Señor. we always place them in the hands of the Lord. Y este día no va a ser la excepción. And today is not the Así exception. que si hay necesidades, vamos a orar por ellas. So if there is necessities, Vamos a let's pedirle al pray. Señor, ¿verdad?, que Él obre en nuestras vidas, en nuestras peticiones. We're going to ask the Lord to work in our lives in those petitions. Oramos al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Father who is in heaven, Te adoramos y te glorificamos Father, we praise you and we exalt you. por tu amor y tu misericordia, We glorify you for your love and tu your bondad, mercy, your kindness, tu fidelidad, your faithfulness, tu gracia. your grace. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Thank you, Father. Esta mañana nos hemos dado cita This morning we have come together porque sabemos que tú estás en medio de nosotros because we know that you are in the midst of us y que tu mano está presta para ayudarnos, and that your hand is ready to help, para salvarnos, to save us, para proveer en la necesidad, and to provide in the necessities, para sanar en las enfermedades, and to heal in the illnesses, para ayudarnos, Señor, aún cuando estamos débiles espiritualmente. and to help us even when we are spiritually Tú eres weak. nuestra fortaleza, You are our strength. Padre, en el nombre de And Jesús. Father, in the name of Jesus, Cualquiera que sea la necesidad, whatever the necessity is, tú la conoces. you know it. Y esta mañana And this morning, las ponemos en tus manos we place them in your para que hands tú obres a favor de ellas. so that you can work in En the el favor nombre de of them. Jesús de Nazaret. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus. Dígalo conmigo, en el nombre de Jesús de Say it with Nazaret. me. In the name of Jesus. Ahora háblanos. And now speak to us. Tu palabra, Señor, oh Dios, cobre vida dentro de nosotros. And that your word is living in our hearts. Y podamos salir transformados And that we can go from here de este transformed lugar en este día. today. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus. Amén. Amen. Puede sentarse. And you may be seated. Estamos estudiando, We are studying, esta es la segunda parte this is the second part del tema, of the topic, ¿a quién le diezma la iglesia? to whom the church tithes. ¿A quién le diezma la iglesia? To whom the church tithes. Y como lo decíamos la semana pasada, es un tema muy
escabroso, And like we were talking about last week, it's a Trillado. very controversial topic debido a de que en los tiempos en que nosotros vivimos es cuando más se ha levantado. No creas que esto es nuevo. and this is not new, but in our times it's still going on. Y se lo decía la semana pasada el libro de Hebreos cuando lo explica el apóstol. Last week we were in the book of Hebrews when the Lo hace apostle, en la misma razón porque sucedía lo mismo que pasa hoy en este tiempo, nada más que hoy es como que más. he was reminding them in that time because it happened then too. Y cuando digo que es más, porque usted sabe de que en nuestro tiempo se riegan más las cosas. But here in our times it happens even more. Y en aquel entonces no, tendría que ser por cartas. And it's the reason why it's more with us. Pero hoy this no, time, tenemos unos medios que nos informan, hermano, todavía no han pasado las cosas y ya las sabemos. Ah, no, it's no, así, because ¿verdad? we have that technology that informs us very quickly. Y digo esto porque a veces, ¿verdad? No sé si usted le ha llegado, últimamente llegó un Amber de un earthquake, ¿se acuerdan? I don't know if you remember, but we had an alert of an Todavía no earthquake. pasaba, ya nos estaban avisando. You know, the earthquake hadn't happened, and they were already advising Por us. eso le decía eso, ¿verdad? Que aparece el juego, pero... You know, and it seems kind of silly. Entonces, lo que es el tema del diezmo But when we talk about tithing, es un tema que como que no le gusta a muchos. this is a topic that many people do not like. Sobre todo cuando somos así. Even No nos gusta. especially when we're a little stingy. We don't like it. Y la gente, ¿verdad? Dice, ah, no, es que los diezmos se los comen los pastores. And people say, well, no, the tithes, you know, the pastor takes all of them. Y otros dicen, no, es que ya no hay templo, por eso ya no se puede diezmar, porque se diezmaba en el templo. And others say, well, there is no more temple, so we cannot tithe because there is no temple. Y otros dicen, no, es que ese era para el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento ya no se menciona. And others say that was only applied to the Old Testament. In the New Testament, it is not mentioned. Entonces la semana pasada mirábamos la primera vez que se menciona en la Biblia diezmo. So last week we were seeing the first time when the word tithe is mentioned in the La primera Bible. vez que una persona diezmaba. The very first time where a person tithed. ¿Cuánto se recuerda? How many of us remember? La semana pasada lo vimos. Last week we saw this. Entonces nos dimos cuenta que ese tipo de diezmo que aparece en la Biblia And so we understood that that type En of Génesis. tithing that we saw in Genesis, es un diezmo, hermano, que no es por ordenanza, this is a tithe that is not by an ordinance. no es por mandamiento, It is not because of a mandate por estatuto, or by a statute, por obligación, by obligation, sino que fue un diezmo por but it was a tithe because Por- of Gratitud. gratitud, gratitude, agradecimiento. gratitude, thankfulness. Amén. Amen? Eso lo hace diferente. And that makes it different. Y como esta es la segunda entrega de la serie, And since this is the second portion of this series, ahora vamos a ver el diezmo que casi todos conocemos. now we're going to see the tithe that most of us know. Porque casi nadie pues nos enseña, ¿verdad?, a dónde comenzó el diezmo Because we're not really taught where the tithing y los cambios originated que ha tenido a través de la historia. and the changes in tithing throughout its history. Porque ha tenido cambios. Entonces, y ese es el problema Because it has had changes, and that's the problem. que tenemos cuando unimos todo lo que es el tema del diezmo Because when we unite everything that talks about tithing, y lo hacemos que todo es igual cuando no es así. and we make it to be as if it were the same thing when it is not so. Ya le dije, vimos la semana pasada el diezmo que es por gratitud So last week we saw the tithing that is from gratitude, y hoy estamos viendo, hermano, o vamos a ver prácticamente and today we're going to talk about el diezmo por ordenanza, the tithing by ordinance. el diezmo por ley, This is a tithing that is done by por law, estatuto, by statute, por obligación, como usted quiera llamar. by an obligation, or Al however caso you es lo want to mismo. think of it. Al caso es lo mismo. At the end, it's the same thing. Amén. Amén. Ahora, quiero decirle, ponga atención a lo que voy a decir. So I want you to pay attention to Cada- what I say. Cada cambio que tuvo el diezmo Every change that the tithing had, el diezmo finalizaba. the tithing, it had an end. O sea, es decir, el diezmo que practicó Abraham y Jacob, So in other words, the tithing that Jacob and Abraham practiced, lo más probable es que también Isaac lo hizo. and most probably Isaac did so. Y cuando digo esto es por esta razón, aunque no lo menciona la Biblia, pero
no nos hagamos así como quien dice, no, es que no lo dice la Biblia, porque eso es lo que decimos. No lo dice la Biblia. And even though the Bible doesn't say it, it probably happened. So let us not attain ourselves to the fact that it does not say La it in Biblia the nos word. menciona el momento cuando Abraham diezma. The Bible tells us when Abraham tithed. ¿De dónde conocía él eso? Where did he learn that Es lo from? primero que debemos de preguntar. That's the first thing that we have to ask ourselves. Ahora, el hecho de que ya no se mencione no quiere decir que él no lo siguió practicando. So the fact that it wasn't mentioned after that does ¿Sí o not no? mean that he didn't do it again. Porque ni modo que la Biblia hiciera el relato de cada vez que él diezmase. Que es Because, lo que queremos algunos, ¿verdad? because the Bible doesn't necessarily mention every time that he tithed. Entonces, lo más probable es que Isaac sabía que su papá diezmaba And most likely Isaac knew that his father tithed. y por consiguiente And because of that, Isaac lo hizo también. Isaac did it. Isaac lo hizo también. Isaac did so. Isaac le enseñó a Jacob y a Esaú también. And Isaac, he taught Jacob and Esau as well. Y Jacob aparece también prometiéndole al Señor el diezmo, ¿se acuerdan? And Jacob appears promising to the Lord the tithe. ¿De Remember? dónde lo conoció Jacob? So where did Jacob learn that from? Es sencillo, And it's simple. del papá. He learned it from his father. Algo que se había transmitido, It was something that was se transmitted. había heredado, It was an inheritance ¿verdad? De su abuelo, from his grandfather de su papá. and from his father. Ahora, los hijos de Israel, de Jacob, And so now the children of Jacob, por consiguiente habían visto al papá hacerlo. they saw his father do so. Y usted va a decir, pero no se menciona en la Biblia, hermano, que sus hijos lo hiciesen. And you're going to tell me, well, the Bible doesn't Vuelvo a say repetir. that they tithed. But I tell you again, La Biblia no nos relata todo. the Bible does not tell us Si everything. no, no tuviéramos espacio para tanto libro de la palabra de Dios. Because if it were so, we wouldn't have enough space for the Word of God. Ahora, cuando el Señor los pone en esta tierra, So when the Lord places them on this earth, ¿sabe qué? Le voy a decir, lo más probable es que el pueblo de Israel olvidase it was hacerlo more likely that the people of Israel had forgotten durante el tiempo de esclavitud que estuvo. to ¿Sí o no? do so during the time of slavery. Porque al estar como esclavo tenían ellos limitaciones Because en when todo. they were slaves, they had limitations in everything. Entonces lo más probable es que se les haya olvidado o no se haya transmitido de sus abuelos, de sus tatarabuelos. So what's probable is that it was not transmitted from their grandparents onto Pero the cuando el generations. Señor los saca de Egipto, But when the Lord takes them out of Egypt, entonces Él les ordena esto. then He orders them this. Amén. Amen. Amén. Y les dice en el primer verso que leíamos, And He tells them in the first verse that we read, y el diezmo de la tierra, and all the tithe of the land, así de la simiente como del fruto de los árboles, whether of the seed or of the land de Jehová es. or of the fruit, ¿De it quién is es? the Lord's. De Jehová. It is of whose? ¿Se le entregaba a Jehová? It was the Lord's. Le Was it pregunto. given to the Lord? ¿A quién se le entregaba? Who was it given to? A los sacerdotes. It was given to the priests. Esa es la parte que no entendemos mucho. And that's the part that we don't understand so much. Porque esto es sobrenatural. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es sobrenatural? Because this is supernatural. How many of you believe Y por that? eso la gente dice, no, si yo doy el diezmo, And se lo people come say, el pastor. if I tithe, then it all goes to the pastor. Aquí la palabra de Dios dice de que el diezmo era de Dios, ¿sí o no? De Jehová. And the Bible here says that the tithe was of the Lord. Pero una vez más le pregunto, ¿se le entregaba a Jehová? But I ask you again, was it given ¿Verdad que no? directly to him? Se le entregaba a unas personas que estaban dedicados a Dios. It wasn't. It was given to the Al servicio a people Dios. that were dedicated to give Y el the worship entregarlo to era como God. entregárselo a Dios. And to give it to them Esa was es la as parte if que they no were giving entendemos, it ¿verdad? to the Lord. And Y that's que the Dios part we quiere que don't entendamos understand. bien, And that's the part God wants us to para que no understand, tengamos conflicto. so that we won't have any conflict. Versículo 31 dice así. And verse 31, Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, if a man wants at all to redeem any of his tithes, añadirá la quinta parte de su precio por ello. he shall add 1/5 to it. Mire cómo Dios nos va dando, ¿verdad? El proceso o el orden So we can see how the Lord gives us the order, the process para hacer es lo que es el diezmo bien. to properly do the tithing. Digamos que el animalito que usted iba a entregar le gustó. So let's say that you have your animal. Por eso that dice you're así, going si to usted quiere rescatar algo sacrifice. del diezmo, It says if you want to redeem any of the tithes,
Dice que usted iba a añadir la quinta parte de su precio por ello. It says that he shall add 1/5. No sé si usted entiende esta parte. I don't know if you understand this part. Ah. Digamos que usted ofrendaba So let's say you 20 brought libras offering de frijoles, and you brought 20 pounds of beans, pero usted lo miraba muy bonito el frijolito. Este frijolito me lo puedo quedar. but you saw the beans and you saw that they were good. Entonces, bueno, quiero rescatar una parte, aunque sea la mitad, dame las 10 libras de las 20. And so you said, well, I will keep 10 pounds of the Entonces el 20. sacerdote le decía, entonces dame la quinta parte de lo que vale las 20 libras allá afuera. And so the las priest 10 would libras. say, give me the fifth ¿Sí? portion Fíjense of cómo el it, Señor hacía las of the cosas. price. Es perfecto el Señor. And the Lord is perfect, and we see Y lo that hacía here. porque el Señor sabía que cuando diezmamos nos cuesta, ¿sí o no? And the Lord knows that when we tithe, we struggle a little bit, right? Y miramos, esto lo voy a dar. And we say, well, I'm going to give this much. Entonces, conociendo el Señor esto de nosotros, But because the Lord knows this of us, es que nos da las pautas, Él así es. then He gives us the cues. That's just the way He is. Versículo 32. Verse 32. Y todo diezmo de vacas, And concerning the tithes O of de the ovejas. herd or the flock, de todo lo que pasa bajo la vara, or whatever passes under the rod, el diezmo será consagrado a Jehová. the 10th one shall be holy to the Lord. Y cuando hablamos de consagrar, ¿qué significa? And when we say about holy, what does that mean? ¿Qué significa para usted consagrar? What does that mean to be holy? ¿Alguien tiene una idea? Apartar. To be separate from, to be apart from. Ya se lo he puesto en ejemplo. And I've set an example. ¿Cuántos tienen una taza, un vaso o lo que fuese que es especial para ustedes, que solo es de uso exclusivo de ustedes? And how many of us have a certain mug or cup that is only for our use? Yo tengo mi taza, I have my own cup. y solo yo la uso. It's my mug and only I use it. Eso es consagrar. That is to consecrate. Eso es consagrar. That is to consecrate. Algo que es de uso exclusivo de Dios. This is something that is exclusively Yo le for the use pregunto, of God. And I ask El you, Señor se comía las ovejas y las vacas. did the Lord eat the ¿Quién se las animals? comía? No, who ate them? Ahí está. It was the Acuérdense que una priests. parte que quemaban una parte y la otra parte se la comían. Remember, a certain portion was burnt and the other was eaten. Siguiente versículo. Next verse. Números 18:21. Numbers 18:21. Lo que estamos viendo son los estatutos, What we are seeing here are the statutes, la ley, the law, la ordenanza the ordinance, con respecto al diezmo, with respect to que el the Señor tithe, estableció con un propósito. that the Lord established with a purpose. Porque en este caso el diezmo tenía un propósito acá. Because in this case, the tithe here had a purpose. Cuando Dios lo establece, lo hace ley, And when God establishes it as a law, lo hace, hermano, porque hay un principio, hay un origen, and He does it because there's an origin, hay un propósito. there is a purpose. Quiero que diga conmigo, And I want you to say with me, el diezmo de la ley the tithe of the law tuvo un propósito. had a purpose. Amén. Dígalo conmigo, Say el it with diezmo me. de la ley The tithe of the law tuvo un propósito. had a purpose. Amén. Amen. Dice así su palabra. And the word says, Y aquí behold, yo he dado a los hijos de Leví I have given the children of todos los Levi diezmos en all the Israel tithes in Israel por heredad, as an inheritance por su ministerio, in return for the por work cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. which they perform, the work of the tabernacle of meeting. Entonces, este diezmo que es por ordenanza, So this tithe that Por is ley. by ordinance, by law, por estatuto, by statute, tengo que decírselo de toda esa manera para que podamos entender mejor. and I say it in many ways so that we can understand better. Es con el propósito de que
This is with the purpose of what? Ayúdeme. What is the purpose? Help me. ¿Cuál era el propósito de este diezmo What is the purpose of this tithe que Dios pidió? that the Lord asked for? ¿Ah? ¿Cuál era? Bueno, voy a tener que detenerme aquí un ratito. We're gonna make a stop Ponga here atención. and pay attention. Cuando el Señor estaba diciendo esto, When the Lord was saying this, se refería porque todas las demás tribus, it was because all of the other tribes, las 11 tribus restantes, the other 11 tribes, iban a tener heredad en tierra. they had inheritance, but it was in land. Pero la tribu de Leví no. But the tribe of Levi did not have that La tribu de inheritance. Leví había sido dedicada, The tribe of Levi was dedicated, santificada, it was consecrated, consagrada it was sanctified a Dios. to God. Y por eso el Señor les dijo, ustedes no van a tener heredad en la tierra de Israel, And that's why the Lord que yo told les voy a them, dar, you will not have inheritance sino que in the ustedes land. van a vivir entre medio del pueblo, He said, you will live in the midst of all the people, van a vivir entre medio del pueblo you will live in the midst of them, y no van a trabajar and you will not work como los demás. like the others do. Ponga atención, no es que ellos iban a estar de holgazanes, It's not that they were going to be lazy and have nothing to sino que do. cuando les dijo el Señor así es que ellos no iban a trabajar la tierra como los demás iban a hacerlo, What the Lord was saying is that they were not going to work the land like porque the other ellos se tribes iban a were, dedicar exclusivamente, hermano, al servicio de Dios. because they were going to exclusively dedicate themselves to the Y service como of the ellos Lord. como ellos iban a estar exclusivamente al servicio de Dios, And because they were exclusively dedicated to the service of God, no iban a trabajar en la tierra, they were not going to no work in iban a the tener land. profesiones así como, ¿verdad?, los demás iban a tener. They were Como- not going to have professions like the others were. entonces, ¿de qué iban a vivir sus familias? So, then what were they going to ¿De live off qué iban of? a vivir, hermano, las mujeres y como también los hombres de Leví? What were the families, the tribe of Levi going to live off of? Porque recuerde que a cada tribu se le iba a entregar, bueno, en este momento todavía no, pero cuando llegasen, ¿verdad?, se les iba a entregar cierta área de la tierra. So when they were going to arrive to the land, they were Pero going Leví to have, no. each tribe was going to have certain portions, Entonces, but por eso Levi es que el was not. Señor, ¿verdad?, pensando en ellos, And so the Lord, thinking of them, establece He establishes por ley, por estatuto, por ordenanza, by law, by statute, El by diezmo. mandate, an ordinance, the tithe. el primer diezmo que vimos, The first tithe that we saw, había sido por gratitud, por agradecimiento. it was because of gratitude, thankfulness. No había sido, hermano, establecido por Dios como algo para mantener a alguien. It was not established by God to help maintain someone, Pero este sí, but this one was. porque Dios había escogido a una tribu Because the Lord chose one tribe para que le estuviesen sirviendo día y noche. so that they can serve Him day and night. Y como ellos iban a estar ocupados en el servicio a Dios, And since they were going to be busy with the service to no the podían Lord, trabajar y no podían tener ingresos, porque si no trabajaban no había ingresos. they could not work, and so they couldn't have an income. Entonces el Señor, And so the Lord, que es perfecto, who is perfect, benevolioso, He is bondadoso, good, He is giving, He is kind. pensando en ellos, les dice, bueno, las demás 11 tribus As He was thinking of van a them, mantener a sus hermanos, said the other 11 tribes porque ellos van a servirme a mí. will maintain and support Y por the tribe supuesto of a ellos Levi, también, ¿verdad? because they are going to serve me. Porque si usted se fija, ellos en realidad le servían al pueblo. And in reality, they served the people. Usted se ha puesto, yo no sé cómo lo mira usted, si esto lo viene aliviano. And I don't know how, the way you see this. Eran 2 millones de personas las que salieron de Egipto. It was 2 million people that came out of Egypt. Y no sabemos cuánto, bueno, sí lo dice la Biblia, cuántos eran los de Leví, nomás que pues no tengo el dato. And the Bible does tell us the Cuántos number. eran de cada tribu, sí, Um, sí está el dato. It tells us the número, aquí en el number número. of how many people were in each tribe. Ahora, ponga atención, But listen, no sabemos cuántos animales eran los que entregaban ellos. we don't know how many animals they would give. Así que no eran poquitos los sacerdotes que habían a cargo del servicio. So it wasn't a small amount of priests that were in charge of this service. No sé si me está entendiendo lo que estoy diciendo. I hope you're understanding what I'm saying. Entonces,
aunque no era un trabajo secular como cualquiera otro, And so even though this was pero not a había secular cansancio. job, there was still, Y había que rotar, es decir, por eso se rotaban por grupos. and because of that fatigue, there Entonces was hoy le groups tocaba and they descansar a cierta rotated. familia, hoy le tocaba a la otra familia, hoy así y así y así, de manera So de in other que words, one family rested one day and then another the next day, and they rotated. el diezmo servía para la manutención de la tribu de Leví. And so the tithe served to maintain the tribe of Levi. Por eso el Señor nos dice acá, y todo diezmo de vacas o de ovejas y todo lo que pasa, no, ese no es. El número, estamos en número, por favor. Número 18:21, Numbers 18:21. que dice así, It says, y aquí yo he dado a los hijos de Leví, ¿a quién? it says, I have given to the children of Levi, A los hijos de Leví, the children of todos Levi, los diezmos. all the tithes. Dice algunos, Does it say some? dice todos. It says all. Todos los diezmos All the tithes en Israel, in Israel por heredad, as an inheritance por su ministerio, in return for the por work cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. which they perform, the work of the tabernacle of Aquí meeting. encontramos en este verso el propósito por el cual Dios estableció el diezmo. In this verse, we find the purpose for why the Lord established the Lo hizo tithe. ley, He made it a law. lo hizo una ordenanza He made it an que ordinance todos tenían que hacer. that everyone had to do. Dice amén. Amen? Ahora fíjense, And so look at en el this. versículo 24, In verse lo 24, que dice, porque a los levitas he dado por heredad for the tithes of the children of Israel, los diezmos de los hijos de Israel, which they offer up que as a, ofrecerán a Jehová, as a heave offering to the Lord, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. I have given to the Levites as an inheritance. Dice que aquí hay algo bien importante que quiero que lo vea, And there's something very important in this portion. porque nosotros dividimos ofrendas y diezmos, ¿sí o no? Because we divide the tithes from the offerings, right? Pero Dios le dice aquí el diezmo de otra manera también. ¿Cómo le dice? But he also calls the tithe here a different way. What does he say? ¿Por qué lo digo, hermano? Es porque nosotros nos confundimos, hermano, en esto. And I say this because we get confused. Y decimos, no, es que este es mi ofrenda y este es mi diezmo, ¿sí o no? And we say, this is my Lo apartamos y offering lo and this dividimos. is my tithe. We divide it. Pero cuando usted diezma, lo ofrece. But when you tithe, La you're palabra offering ofrenda it. viene de ofrecer. Y cuando diezmamos, ofrecemos. When we tithe, we bring an offering. Y por eso es que su palabra dice acá de esa manera. And that's why the word says it in this way. Dice, los diezmos de los hijos de Israel, The tithes of the children of Israel, ¿qué ofrecerán a Jehová en qué? which they offer up as a heave En ofrenda. offering. Está interesante, ¿no? So it's interesting, right? Ofrecerán en ofrenda, por lo cual les he dicho, And I have given to the Levites entre los hijos de Israel no poseerán heredad. to, ¿A quién le as dice an eso? inheritance. It says, Los among levitas. the A los de children Leví. of Israel, they have no inheritance. And who is that? El diezmo era la heredad de ellos. The tithe was the inheritance of the Levites. Entonces, And so, diga conmigo, say it with me. como ya dijimos, ¿verdad? Que tenía un propósito el diezmo. Since we already said that the tithe has Ahora a quiero que purpose, repita conmigo. I want you to say this with me again. El diezmo de la ley The tithe of the law era la heredad de Leví. was the inheritance of Levi. Amén. Amen. Sigamos acá. And let's continue. 18:26. Numbers 18:26. Así hablará a los levitas Speak thus to the Levites y les dirás, and say to them, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos, when you take from the children of Israel the tithes, ponga atención a esta palabra, me listen to gusta, what this says. me gusta, I like it. porque el Señor dice, no, mire lo que está diciendo acá, no está diciendo, ¿verdad?, los diezmos que el pueblo le van a dar a ustedes, los levitas. Because it's not saying of the tithes that are, ¿Cómo dice? what does it say? ¿Ah? Léalo, ¿no lo tiene? Read it. What does it say? He dado de ellos. ¿Quién lo da? Who gives this? ¿Quién da los diezmos? Who gives the tithes? ¿Quién los dio? Who would give the tithes?
Miren lo que dice, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos, It says, when pon you atención a take esta from the palabra, children of que os he Israel dado the tithes, de ellos, which I have given you from them por vuestra heredad, as your inheritance, vosotros presentaréis de ellos then you shall offer up en ofrenda mecida a heave offering a Jehová el diezmo of it to the Lord, a de los tenth diezmos. of the tithe. ¿Cómo hay problema con eso del diezmo Dice, So how is there a problem? dice, eso es un robo. You know, people say this Lo he is escuchado cuando theft. dice I've heard people say that it's el thievery. diezmo del diezmo. You know, the tithe of the Y dicen, tithe. y hay gente que dice, si eso no existe en la Biblia. And people say that Arranquemos este doesn't versículo. exist in the Bible. So let's just scratch this out. ¿Qué hacían los levitas? But what would the Levites do? ¿Sí entendió? Did you Del understand? diezmo que les daban, From the tithes that was given to them, daban el diezmo ellos. they would give the tenth of Se lo that. entregaban a Dios ellos también. And they would give that to Y God. dice que lo ofrecían And it says that they offered it. como una ofrenda It was a heave offering. mecida. Como una ofrenda mecida. It was a heave offering. Entonces quiero que diga conmigo, mi diezmo también es ofrenda. So say it with me. My offering is also a tithe. Amén. I'm sorry, my tithe is also an offering. Versículo 28. And verse 28. Así ofreceréis también vosotros Thus you shall also offer ofrenda a Jehová de todo vuestro diezmo que recibáis de los hijos de Israel. It says, you will also offer a heave offering Ponga to the atención a Lord esto. from all the ¿A quién le tithes está hablando which el you Señor acá? receive to the children of A los Israel. levitas. And this portion is talking to the Levites. Y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote, ¿quién? And you shall give to the Lord's A Aarón. heave Como en offering este from momento it Aarón estaba vivo, to Aaron the high priest. pero ya después, At this moment, Aaron was alive, but after, cuando Aarón muriese y tuviera que haber un sustituto de él, when Aaron would die and there ya no was se a le substitute entregaba a to Aarón, him, sino que al que sustituía a Aarón. then that person who substituted Aaron would O sea receive que- this. Todos los demás sacerdotes de los diezmos So all of the other priests of the tithe que recibían, that would receive this, sacaban otro diezmo ellos they would bring out another y tithe se lo entregaban al sacerdote principal. and they would take it to the high priest. Amén. Amen? Fíjense cómo Dios lo lleva. So let's notice how the Lord is taking this. Interesante, ¿no? It's interesting. Versículo 28. Verse 28. Perdón, ya lo leímos vamos a ir a Deuteronomio 12:6. I'm sorry, we already read that. Let's go to Deuteronomy 6. Deuteronomio 12:6 dice así: Deuteronomy 12:6. y allí llevaréis vuestros holocaustos, It says, there you shall take your burnt offerings, vuestros sacrificios, your sacrifices, vuestros diezmos your tithes, y la ofrenda elevada de vuestras manos, the heave offering of your hand, vuestros votos, your vowed offerings, vuestras ofrendas voluntarias your free will y las offerings, primicias de vuestras vacas and the firstborn y de of the vuestras herds ovejas. and the flocks. ¿Qué le parece a usted este versículo? What does that tell you? ¿Ah? ¿Qué le parece a usted este versículo? What is that? What do you think of this verse? Fíjense que en este tiempo que vivimos nosotros dicen esto, que las iglesias solo son esto. ¿Sí o no? See, nowadays people think that the church is Solo only son about dinero. money. It's only about money. Y yo no estoy enseñando esto, ¿verdad? Como para comprometerlo a usted, para que, como quien dice, díganme. And I'm not teaching this so that you can be or can feel forced to give. Sino que es para que aprendamos bien qué es esto, hermano. But I want us to learn what this Es is. para que entendamos bien a quién le diezma usted y yo. I want us to understand Porque yo to también whom diezmo. we tithe. I tithe as well. Ahora, como en nuestra mentalidad está de que las iglesias solo son puro dinero,
So Que the la ofrenda que mentality el diezmo. nowadays it's that the church is all about the money. No es nada, hombre. It's really nothing. Mire lo que les decía el Señor aquí. Look at what the Lord was telling them here. Allí no pedía solamente el diezmo. Right there, he was not asking for the Dios no les había tithe ordenado only. solo diezmar. He didn't solo order them ofrendar. to tithe and offer. Dice que ellos presentaban sus holocaustos y su sacrificio. Eso era aparte del diezmo. It says that they offered their burnt offerings and their sacrifices. This is apart from the La, tithe. la ofrenda elevada de vuestras manos. Esa era parte del diezmo. And also the heaving offering, that was aside from the tithe. Vuestros votos. The vowed offering. Cuando alguien hacía votos porque le había pedido algo al Señor y el Señor le respondía, Sí, tenía que cumplirle al Señor lo que había dicho. The vowed offerings was when somebody asked of the Lord to do something Eso for era them, parte and del he diezmo. did, then they would come to the Lord. That was part of it. Vuestras ofrendas voluntarias, eso era parte. And also the free will offerings, Las that was primicias. aside ¿Y las from the primicias de tithes. qué? And it says vuestras the vacas y De firstborn vuestras vacas of y the de vuestras herds ovejas. Eso and tampoco flocks. era el diezmo. And that was not the tithe either, that was separate. Y así lloramos nosotros. And so seeing this, we still cry, we still whine. No para que vea, ¿verdad? And so this is just Sigamos. for us to see. Versículo 17, siempre del capítulo 12. Let's go to verse 17. Y he agarrado unos versículos así para que vayamos entendiendo. Si usted quiere leer los capítulos completos, léalos en su casa. And if you want to read the full chapters, do so. Dice así: But it says, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano. you may not eat within your gates the tithe of your grain. Ponga atención. Listen, Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, you may not eat within your de gates tu vino the tithe of your o grain, de tu aceite, or your new wine, or your oil, ni las primicias de tus vacas, of the firstborn ni de of tus your ovejas, herd, or your flock, ni los votos que prometieres, or any of your ni las offerings ofrendas which you voluntarias, vow, or your free will ni offering, ofrendas elevadas de tus manos. or of the heave offerings of your hand. ¿Por qué lo dice el Señor así? Why does the Lord say so? ¿Por qué lo dirá así? Why does he say ¿Alguien it tiene this una idea way? por qué el Señor les dice así a ellos? Do we have an idea of why the Lord says it this way? ¿Ah? ¿Alguien sabe? Does anyone know? ¿No? Porque eran congregados. Porque tenían que llevarlo a dónde. Ajá. They had to take this to the temple. Versículo, hermano, 22 del capítulo 14. Let's go to chapter 14, verse 22. Aquí es cuando el Señor, hermano, lo hace una ley en donde nadie podía violar. This is a law that could not be violated by anyone. Y le dice, And he says, indefectiblemente. you shall truly tithe. Así que aquí no era de que, ¿por qué? ¿Para qué? So ¿Por this qué? wasn't for what, for who, Sino que era why, sí, sí. but it was yes. Indefectiblemente diezmarás todo el producto de grano It says, you shall truly tithe all the increase of your que grain rindiere tu campo cada año. that the field produces year by year. 23. Verse 23. Y comerás delante de Jehová tu Dios And you shall eat before the Lord your God en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, in the place where he chooses to el make his diezmo name de tu grano, abide, the tithe of your de grain tu vino and your new y wine de tu aceite, and your oil y las primicias de manadas y de tus ganados, and the firstborn of your herds and your para que flocks, aprendas a temer a Jehová tu that you Dios may learn to fear the Lord your todos God los días. always. Cuando hablamos del temor acá, hermano, cuando Dios habla del temor acá, no estamos hablando del miedo. When we talk about fear here, it's not about being scared. Si usted entendía cuando dice aquí para que temas a Jehová, no quiere decir miedo. See, the word fear here does not mean scared. La palabra temor tiene otra cosa, hermano. The word fear has Acá another no es lo meaning. mismo de miedo, It is not the same as being scared. sino que es, hermano, cuando usted logra, hermano, como quien dice, detestar el pecado. But it means when you are able to despise sin, Cuando usted logra, hermano, tener eso de que no le gusta When you reach quebrar that las leyes que point, Dios ha establecido. where you do not like to break the laws that the Lord established.
Así dice la Biblia, que el temor a Jehová, dice, es It says the fear aborrecer. of the Eso es Lord, lo que dice. the fear El of mal the camino. Lord is to abhor Así the dice el proverbio. wrong paths. Esto es el temor a Jehová, dice. This is the fear of the Aborrecer Lord, el mal camino. to abhor the wrong path, La lengua mentirosa. the lying tongue. Oiga, entonces cuando nosotros tememos a Dios, vamos a hacer lo que Él nos ha pedido que hagamos. So when we fear the Lord, we're going to Y por eso es do que what el He Señor, ¿verdad?, says. menciona acá esta parte, And that's why He says it here. porque nos está diciendo que de esa manera vamos a aprender a qué. Because that way we are going to learn to what? Lo que Él nos estaba pidiendo era que hiciéramos como Él lo dice, He wanted us to do it as He no por said miedo. it. Not because ¿Se ha of fijado que nuestros hijos hacen fear cosas or por being miedo, sí o no? scared. If you notice, Que dicen, children ah, do que si no things me va a castigar. out of fear, because they think if I don't do El it, I'm deseo going de to be Dios no es punished. que usted haga estas cosas But the wish of the Lord is for you not porque to usted va a do recibir un things castigo, because you're going to be reprimanded or sino que punished. debe de haber una situación, hermano, en nosotros, el por qué hacerlo. But rather, in us, there should be a why we should do this. Como por ejemplo, ¿por qué estamos aquí hoy esta mañana? Like, for example, why are we here this morning? ¿Cuál es el propósito de estar aquí esta mañana? ¿Qué lo What is trajo the usted esta mañana? purpose of Aquí. being here? What brought you here? Tuvo un propósito. There was a purpose. Entonces, a eso es que el Señor se refiere, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. And that's what the Lord meant, so that you can fear the Lord always. El deseo de Dios es que nosotros hagamos con alegría lo que hacemos para Dios. The desire of Cualquier cosa God, que hagamos para Dios, Él desea que lo hagamos con alegría. His desire is for us to do what we do for Him with joy. Ahora mire lo que dice. But let's see what it says. El 25 dice así: Verse 25 says, entonces lo venderás then you shall exchange it for y money, guardarás el dinero en tu mano take the money in your hand, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. and go to the place which the Lord your God Cuando el Señor chooses. dice esto, lo dice en razón porque había personas que tenían un animalito o grano When He says y les this, it's quedaba lejos because el lugar donde iban a entregar el diezmo. there were certain people that lived El far Señor viene y les away, dice: ¿sabes qué vas a hacer? Lo vas a vender and all of their sacrifices that they were y el going to take, dinero the vas a llevar offerings, allá. it was far away, so they would Entonces, sell cuando llegaban this, enfrente de los sacerdotes, les decía: mira, yo traía grano, yo traía vacas, pero tuve que venderlo and they would take the money and go to the priest and explain porque the en el camino situation, pues se me iba a morir el animalito. because from the long distance that El grano o travel, lo que fuese, ¿verdad? Se me iba a echar a perder, así the que aquí está. grain would go to waste, or the animal would become injured, Sí. or even die. Sí, So o sea, that was the situation. Dios le buscó la forma para que nadie se quedase sin poder dar. So the Lord made it in such a way that nobody would be able not to give. La manutención, ¿para quiénes? That the maintenance Para los for who? sacerdotes, para los levitas. For the priests, for the Levites. Amén. Amén. Amen. Entonces, porque ese era el propósito. Recuerda que el diezmo era con un propósito. And that was the purpose. Let's remember that the tithe had a Y darás purpose. el dinero por todo lo que deseas, And it says, and you por shall vacas, spend the por money ovejas, por vino, por sidra. for whatever your heart desires, for oxen or sheep, for wine or a qué similar más dice? drink. What else does it say? por cualquier cosa que tú deseas. Ajá. For whatever your heart desires. ¿Y qué dice? What does it say? It says, you shall eat there before the Lord your God. No me lo pusieron en el verso. Versículo 26. Verse 26. Vamos a hacer un recuadrito aquí. Let's recap. Recuerde que esto era cuando la persona vivía lejos, en aquel entonces vivía lejos del lugar. Remember, this Tenía que applied vender lo for que, the lo que era el diezmo that lives far away from the temple, right? y ir hacia ese lugar. And Ya so they estando had allí, to sell their offerings él podría comprar esto con el And so- dinero que había agarrado del diezmo. with the money that they got from selling their tithes. They would Atención. be able to do this in verse Porque esto es 26. interesante Because this is interesting, y casi nadie lo enseña. and almost nobody teaches this. Ajá. Eso casi nadie lo enseña. Almost no one Pero teaches dice: y this. darás el dinero por todo lo que deseas. It says, and you shall spend the Por money for vacas, whatever your heart por desires, for oxen por or vino, sheep, for Por wine, sidra,
or o similar por cualquier drink, cosa que tú deseares. for whatever your heart Y desires. comerás allí delante de Jehová tu Dios. You shall eat there Y te before the Lord your alegrarás tú y God, tu familia. and you shall rejoice, and you Porque and cuando your hacían estos household. viajes iban en familia todos. Because when this would come along, Porque los hijos tenían que aprender a hacerlo también. all of the family would make that travel, that trip. Pon atención acá. So listen, El 28. verse 28. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año At the end of every third year, you shall bring out the tithe of, y lo of your guardarás en produce tus ciudades. of that year and store it up within your gates. Si usted no sabía por qué se hacía eso, tenía una causa. If you didn't know why that would be, there was a purpose. Los levitas no vivían solamente ahí en el templo, no era mucha gente. The Levites didn't all Entonces live ellos se in the habían temple diseminado por todo lo que era la tierra de Israel. because there was a lot of them. So Y por they eso lived que se throughout guardaba el the diezmo, land of porque ese Israel. diezmo servía para la manutención de los levitas que vivían en esa área. And so the tithing was O for sea, the Levites that Dios lived in organizó bien certain esto areas. todo, hermano, con un cuidado. And so the Lord took meticulous care of everything. Y lo estoy mencionando porque el diezmo, hermano, en este entonces era para él los levitas. The tithe of this moment was Y mire, for al the fin de cada Levites. 3 años, cada 3 años. And so it says at the end of 3 years. Es decir, que el del primer año y el del segundo año tenía que llevarse al templo. So in other words, the first and the second year Pero had to el be del taken to the tercer temple. año se quedaba allí, en un lugar, en la ciudad. And it says the third year, Porque ese servía para los levitas que no servían en el templo, pero que vivían allí. that tithe was to stay within the city because there was Levites living there, so that was going to help O sea, ese maintain. diezmo no iba al templo. So that Se quedaba en tithe, ese lugar para didn't manutención go. de los levitas que vivían en esa área. it didn't go to the temple, it stayed in the city so that it can maintain the Levites that lived in the city. Dice, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. And the Levites, because he has no portion or inheritance with you, Y fíjense que no solamente levita, and it wasn't only the Levite, sino que también ¿quién? El extranjero. but who? ¿Y quién más? It El was huérfano. El the huérfano foreigner, y la viuda the stranger, the que hubiera en fatherless, tus the widow, poblaciones. Y that is comerán. within your gates, may come and ¿Y serán eat qué? and Saciados. be Saciados. satisfied. Para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. That the Lord your God may bless you in Ahora, all the work of your hand which Como you le dije, do. tiene un propósito. And so I told you there is a purpose. La manutención de los levitas. The maintenance of the Levites. Pero como recuerde que las mujeres prácticamente no trabajaban, But remember, the women practically did not work. como los hombres, pues, porque Like the no men quiero decir did. que son haraganas, And I don't want to say that the sino que women no were trabajaban lazy, como los hombres, sino que se quedaban en sus casas, en sus quehaceres. but they didn't work as the men did. They would stay Los home, hombres salían a conseguir el alimento. and the men would go out and La they mujer would, que quedaba viuda they would provide. But then if there was a widow, quedaba sin que alguien la mantuviese. she stayed without a Y provider. por eso que el Señor, ¿verdad?, también agrega aquí a las viudas. And that's why the Lord added the widows. Y les in agrega this. porque usted sabe que nosotros somos humanos. And he added them because you know Miramos that la we are necesidad y no bad. somos quienes y ayudamos. We see ¿Sí that o no? there is necessity in someone and we do Entonces not el help Señor, them. sabiendo esa condición, And so the Lord, knowing that por eso que el condition, proverbio dice, cuando venga alguien a decirte, necesitas algo, necesito esto, y tú dices, oh, ven mañana porque no tengo, y tú teniéndolo, and ¿se that's why the acuerdan? proverb says, when somebody comes to Cuando- you asking for something and you have it, but tell them to go away. Cuando el proverbio lo dice porque eso es lo que nosotros somos. When the proverb says this, that's because that's what we do. Entonces el Señor, teniendo ese cuidado, agrega aquí al huérfano And so the Lord, knowing this, he La viuda. includes the widow and the fatherless, y aún el extranjero. and even the stranger, the foreigner. Y dice que ellos van a ser saciados allí, comerán And y it serán says saciados. that they will eat and they will be satisfied. Cuando el pueblo de Israel hacía esto, When the people of Israel did this, tenía una reacción. they had a reaction. ¿Cuál era la reacción? What was their reaction? Había bendición de parte de Dios para estas personas. There was a blessing from God Amén. for them. Así que sigamos, ¿verdad? Aquí leyendo. So let's continue reading. Vámonos a Deuteronomio capítulo 26, verso 12. Let's go to Deuteronomy 26:12.
Dice así: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, When you have finished laying aside all the tithe of your increase in the third year, el año del diezmo, the year of the tithing, darás también al levita, and have given it al to the extranjero, Levite, the stranger, al huérfano the fatherless, y a la viuda, and the widow, y comerán en tus aldeas y se saciarán. so that they may eat within your gates and be filled. Dice amén. Amen. Este diezmo, hermano, como también el diezmo de Abraham, This tithe, just like the tithe of Abraham, tuvo su final. it had its end. Es decir, el diezmo que era por gratitud tuvo final cuando Dios estableció este diezmo para los levitas. The tithe of gratitude had an end when the Lord established this tithe for the Levites. Este diezmo del cual estamos hablando también tuvo final. And this tithe which we are speaking of today, it also had an end. Se acabó. It finished. ¿Alguien sabe cuándo se acabó? Does anyone know when this ended? ¿Cuándo fue que terminó este diezmo Con de la los vez. levitas? When the tithe of the Levites ended? ¿Mm? ¿No? ¿No fue cuando los judíos fueron cautivos? ¿Cómo? ¿Cuando fueron cautivos los judíos? No. Cuando Roma destruyó, ¿Cuándo qué? cuando Roma destruyó a Jerusalén. No, tampoco. Este diezmo finaliza This tithe finalizes cuando el pueblo le pide rey a Samuel. when the people ask for a king. Con Saúl, cuando proclaman a Saúl como rey, And when the people proclaim Saul as king, este diezmo que era por ley, por estatuto, this tithe that was Por by ordenanza. statute, by mandate, by law, se acaba. it ended. Y el Señor les dijo, And the Lord tells them. y no se los puse los versículos, hermano, porque yo sé que usted sabe la historia. I didn't mention this, but I know you know the Y story. les dice así: He says, sus animales, sus hijas, sus hijos, your animals, your Van a ser sons, para your quién, daughters, they will be for who? para el rey. For the king. Entonces, la manutención de los levitas So the maintenance of the Levites, dejó de ser responsabilidad de Dios, it ceased being porque a Él les dijo: responsibility yo to era God. su rey. Because he said, I was your king. Pero como ahora quieren ser como las demás naciones, But now, because you want to be like the rest of the nations, entonces ¿qué sucede? what happens? ¿Qué sucede acá? What happens here? Los diezmos, The tithes que ya no se iban a llamar diezmos, that were not going to be called tithes anymore, se iban a llamar taxes. they were called taxes now. Ujú. Era responsabilidad ahora de Saúl mantener, And it was a los responsibility sacerdotes. of King Saul to maintain and sustain the priests. y por eso es que de allí para allá, hermano, ya no se menciona eso. And that's right, from there on, it Ya is no hubo not diezmo. mentioned. There was Me no imagino que más de tithes. algunos todavía se quedó con la costumbre y lo hacía. And I imagine that more than one had that habit and they would still do it. Pero como cuando el rey aparece, establece los taxes, But when the king arrives and he establishes the entonces era taxes, responsabilidad del rey mantener a los levitas, then it was the a los que estaban en el responsibility servicio. of the king to sustain the Allí Levites. finaliza And there it el finalizes diezmo que era por estatuto. the tithe that was by statute. Cuando la hermana mencionaba de que cuando fueron cautivos, ¿verdad? Que se los llevaron. And when they were taken into captivity, Cuando se los llevan, hermanos cautivos, when they were taken captive, ahí se acaba la era de los reyes. that is when the ¿Sí o no? era of the kings ends. Sí, amén. Y después de 70 años que regresan a Israel, And after 70 years, when they come back to Israel, se vuelve a establecer otro diezmo a different tithe is established. que tiene un poquito de diferencia al diezmo que aparece en la ley. And it has a little bit of a difference from that appears A in the este law. diezmo yo lo llamo el diezmo de Nehemías. And this tithe I call the tithe of Ya Nehemiah. vimos el diezmo de Abraham, ¿verdad? Que era por gratitud. We did see the El Abraham's diezmo tithe, de la and, ley que Dios from había establecido gratitude. para la manutención de los levitas. and we saw the tithe of the Levites, Finalizó con los reyes. and it ended with the kings. Ahora, como ya no habían reyes And now, because there was no more kings, y el pueblo regresa a Israel, and the people come back to Israel, se establecen el sacerdocio. then the priesthood is established. Rápidamente, Nehemías 10:37. And quickly, let's go to Nehemiah 10:37.
Este es el diezmo de Nehemías. This is a tithe of Nehemiah. Quizá un poco parecido al de la ley, And it may seem similar to pero the había law, diferencia. but there was a difference. Este diezmo no lo estableció Dios, lo establece Nehemías. This tithe, God did not establish. It was established by Nehemiah. Y dice así, And it says, que traeríamos también las primicias de nuestras masas to bring the first fruits of our Nuestras dough, ofrendas. our offerings, y del fruto de todo árbol the fruits from all Del kinds vino, of del trees, aceite, the new wine and para oil, los sacerdotes, to the priests, a las cámaras de la casa de nuestro Dios, to the storerooms of the y el house of diezmo our de God, nuestra tierra para los levitas, and to bring the tithes y of que our los land to levitas the recibirían las Levites. décimas de nuestras labores en todas las ciudades. For the Levites should receive the tithes in all our farming communities. Versículo 38. Verse 38. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas And the priest, the descendant of Aaron, shall be with cuando the los levitas Levites recibieran el diezmo, when the Levites receive the tithes. que los levitas llevarían el diezmo del diezmo And the Levites shall bring up the tenth of the tithes a la casa de nuestro Dios, to the house of our a God, las casas del tesoro, to the rooms, a las cámaras de la casa del tesoro. to the rooms of the storehouse. Nehemías estaba recordándole a la gente Nehemiah was reminding the people lo que Dios había ordenado, what God had ordered. y se los estaba recordando como quien dice, ahora lo vamos a hacer también nosotros, vamos a comenzar a hacerlo otra vez. And he was basically telling them, we are going to start doing this. Amén. Recuerde de que por muchos años, Remember that for many Durante- years, durante todo lo que fue, hermano, el reinado throughout all of the kings, de cada uno de los reyes, tanto en Israel como en Judá, throughout all of the kings in Judah and ya nadie Israel, diezmaba, nobody tithed porque todos pagaban impuestos, because everybody paid their taxes. los taxes. Pero como ahora ya no había rey, But because now there was no king, pero siempre debió haber servicio en el templo, but there was always that Habían service in the levitas. temple, there was Levites, entonces ellos necesitaban que so they needed what? ser mantenidos, porque los demás tenían permiso para trabajar, pero los levitas no. They needed to be maintained, to be sustained. Entonces Because everybody worked, but not el them. Señor a través de Nehemías And so the Lord, through vuelve a Nehemiah, tener cuidado de los sacerdotes. again, He's taking care of the Capítulo 13, Levites, verso the 12 priests. siempre de Nehemías. And we're staying here in Nehemiah. Y dice, y todo Judá trajo el diezmo del grano. 13:12. Sorry. It says, Nehemiah 12:13. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. It says, then all Judah brought the tithe of the grain and the new wine and the oil of to the storehouse. Entonces, note usted que hay una diferencia con respecto al otro diezmo que se practicó antes de los reyes. So notice that there was a difference in the tithe that was practiced before the Hay una kings. diferencia allí. There was a difference there. Porque aquí, hermano, menciona Nehemías, ¿verdad? Almacenes. Because here Nehemiah was talking about storehouses. Vamos a Nehemías 9:38 atrás. So let's go to 9:38 of Nehemiah. Aleluya. Este es el verso cuando los israelitas que regresaron, hermano, de la cautividad, This is the verse where all the Israelites came back prometen a from Dios su diezmo. captivity. They promised their tithing Y to dice, a God. causa pues de todo esto, And because of all of this, nosotros hacemos fiel promesa we make sure covenant and y write la it. escribimos, And we write it, it says. firmada por nuestros príncipes, Our leaders, por nuestros levitas our Levites, y por nuestros sacerdotes. and our priests seal it. Ahora Nehemías 10:29. And so let's go to Nehemiah 10:29. Se reunieron con sus hermanos These joined with their brethren, y sus principales para their protestar. nobles, and entered into a curse and an oath. La palabra protestar aquí no es usada como nosotros decimos, protesto. And so they Eso no es así, no. didn't make a protest. No funciona así. Sino que era para estar de acuerdo. But this was so that they can come into an agreement. Entonces dice,
se reunieron, dice, con sus principales para protestar y jurar So they made an oath que andarían en la ley de Dios to walk in God's law, que fue dada por Moisés, which was given by Moses, siervo de Dios, the servant of y que God, guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. and to observe and do all the commandments of the Lord our Lord, of our Lord, and his ordinances and his El statutes. versículo que leímos en el capítulo 9 The verse that we read in verse Cuando 9, ellos se in chapter comprometen, 9, when they make dice that que sus commitment, príncipes firmaron, it says that the priests los signed, sacerdotes, los levitas firmaron the y leaders, se they comprometieron a qué. signed, and they ¿A qué se comprometieron? what were they signing? They were Era con committing respecto a los diezmos. themselves to tithe. Por eso es que el Señor en Malaquías, And that's why the Lord in Malachi, capítulo 3, verso 10, ¿qué dice? chapter 3, verse 10, ¿Qué dice? what does it say? ¿Ah? Trae todos los diezmos a la alfolí y hay alimento en mi casa. Y They were probadme bringing ahora en esto, tithing. dice Jehová. They De were los bringing ejércitos. tithing. Si no, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. And he would pour out the blessings upon them Amén. when they would bring this. Este versículo lo conocemos. So we know this verse, Pero ¿cuál es el otro versículo que usan que está aquí mismo, en este capítulo? but what other verse is used in this chapter? Que se usa, ¿verdad?, para asustarlo a usted y a mí. When that ¿Cuál is es? used to make us fearful. ¿Ah? What is it? A ver, póngame. And put it on there, please. Lean. Read it. Malditos sois con maldición porque me habéis robado, dice. It says you are cursed because you have stolen ¿Por qué from cree me. que dice el Señor eso? Why do you think he says that? Tiene una causa y una razón. There's a reason for that, and there's a purpose. Lo habían, hermano, prometido. Esto es They had el promised. diezmo de Nehemías. This is talking of the Esto tithe es el of diezmo de Nehemiah. Nehemías, no es el diezmo de los levitas que aparece en la ley allá en Deuteronomio, Levítico y Números. This is talking about the Quiero que ponga tithe atención a of esto. Nehemiah, not of Leviticus or of Abraham. El Señor les dice a ellos, malditos soy con maldición porque me habéis robado. ¿Por qué? So he's cursing them because they stole from Porque him. ya Why? no lo habían hecho. Because they stopped tithing. Y ellos se habían comprometido a hacerlo. And they committed Ellos themselves habían to tithe. prometido a hacerlo. They committed themselves to Y por tithe. tal razón el Señor ahora les reclama. And because of that, the Lord is ¿Sí o no? telling them. Estamos ahorita en el tiempo de Nehemías, recuerden. Remember, right now we're studying the tithe of Nehemiah. El Señor les reclama y les dice eso. And the Lord brings it and tells them. Porque habían roto la promesa que habían hecho. And he tells them this because they broke their promise. Allá en Nehemías capítulo 9, In Nehemiah chapter 9, versículo 38. verse 38. Versículo 38. Y en el 9:38. capítulo 10, versículo 29, cuando ellos dijeron, lo prometemos, And in chapter 10, verse 29, lo juramos. they promised. Entonces el they Señor swore. ahora les reclama aquí en Malaquías y les dice, me robaste. And so in Malachi, Toda la nación me ha robado. he's telling them, the whole nation has Entonces el Señor les dice, robbed me. les dice, malditos sois con maldición. Pero mire qué bonito el Señor porque viene y le dice en el versículo 10, And so the Lord tranquilo, curses pues, them. no pasa nada. But then he says, because he is so kind, he says, don't Y les worry. dice, tráiganmelos. He says, bring them. Y entonces, ¿qué va a pasar si los traen? And what will happen if they do? Para que haya alimento para mis sacerdotes. So that there can be food for the priests. Ajá. Para que haya alimento para los que me sirven a mí y a ustedes también. So that there can be that blessing and that food for the priests, for those that serve the Lord. Y el Señor dice, y pruébenme. Mire qué bonito es el Señor. Pruébenme, dice el Señor. Y verán si no voy a abrir. So the Lord says, try it. ¿El qué? Put it to the test, he says. Las ventanas de los cielos. And then he says, I will pour Y out the blessing derramaré sobre vosotros bendición
so great, it hasta que says, sobreabunde. so you won't have enough ¿Se ha room fijado que hay to gente que take dice, it pero in? hermanos, pero si es que yo diezmo, pero ¿y por qué me pasa esto? And there are people that say, I tithe, but why does this happen to me? Porque lo hacemos de la manera incorrecta. And it happens because we do it in the wrong way, wrongfully. Lo hacemos de la forma incorrecta. We don't tithe the correct Ya way. vimos, hermanos, lo que es el diezmo de Abraham. And we saw ¿Por the qué lo tithe of hizo Abraham and why he did it. Ya vimos por qué el Señor estableció el diezmo en la ley. We saw why the ¿Y Lord para qué established era? the tithe in the law and for what it was. Y todo traía, hermanos, consecuencias. And everything had a consequence. En el caso de Abraham traía bendición. In the case of Abraham, En el it caso de la brought ley traía blessings. bendición. In the case of the law, it brought blessings. En el caso de Nehemías In the case of fue Nehemiah, distinto. it was different. Porque en el caso de Nehemías, hermano, no fue que Nehemías lo estableció él, Because in the case of Nehemiah, it was not that sino Nehemiah que él solo les established recordó, it. miren, ¿se acuerdan? Esto es lo que decía la ley. It was only that Nosotros Nehemiah no lo reminded hemos them estado haciendo. what was in the law and that they were Entonces not la practicing gente that. se comprometió a hacerlo. And so the people committed themselves to do it. En la ley, In the law, el Señor lo ordenó. the Lord ordered it. En el caso de este diezmo de Nehemías, que así lo llamo yo, But in the case of the tithe of Nehemiah, el pueblo se comprometió a darlo. the people decided to do so. They Y me committed llama la themselves. atención la manera en cómo Dios lo trata aquí en Malaquías. And it called my attention the way the Lord Porque a los otros handles diezmos it in Malachi, because the other acarreó, tithes, hermano, bendición para cada uno de los otros diezmos. with the other tithes, they brought blessings. Pero en este diezmo en donde ellos se comprometieron a hacerlo, But in this tithe, when they were committed to do so, Dios dice, lo voy a bendecir. the Lord tells them, I will bless you. Pero no solamente los voy a bendecir, But he says, I will not only bless you, sino que dice que, but he also says what? ayúdame. ¿Qué va a pasar? O sea, no se quedó solamente con la bendición, sino que dice, He didn't only stay with the blessing. hasta que sobreabunde, es decir, más que una bendición. It says that they will be blessed in ¿Por qué? abundance. So more than just a blessing. Why? Hay una razón acá por la cual el Señor dice, más que bendición, es decir, voy a darles más que bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué? So he was going to bless them, but Porque more. ellos lo habían prometido, Él no se los había pedido. He was going to bless them in abundance because they made a promise. The Lord did not ask for Ellos lo this. habían prometido. They made a promise. Y aunque el Señor es fuerte en el versículo 9, And even though the Lord is speaking harshly in en el verse versículo 9, 10 suaviza las cosas y le dice, ustedes me lo prometieron. in verse 10, he says, you promised this. Ahora, si ustedes lo hacen, voy a bendecirlos y hasta que sobreabunde. And he says, if you do this, I will bless you in abundance. En los otros diezmos, le digo, sí fueron bendecidos, pero no como el Señor lo dice acá. And again, in the previous tithes, we see that they were blessed, but here we see that the Lord blesses them even more. Así que, hermano, cuando usted se comprometa con algo en Dios en este tiempo que vivimos, So in nowadays, when you make a commitment to the Lord, oiga, Dios lo va a bendecir, the Lord will bless you pero hasta que sobreabunde. in abundance. Amén. Amen. Hasta que sobreabunde. In abundance. Dice que abrirá el qué? It says that he will open what? Las ventanas de los cielos. The windows of heaven. Y dice, pruébenme, He says, put me to the test. pruébenme, dice el Señor. He says, test me. Este es el diezmo de Nehemías. This is a tithe of Nehemiah. Y es el que se mantiene hasta lo que es Roma, como dijo mi hermano Hugo. And this tithe is Se mantiene hasta allí. maintained until Rome appears. Ellos lo siguen haciendo. They continue to do this. Quizás cambie un poco, pero se mantiene en ese diezmo Maybe it has en el some templo differences, que Herodes construyera. but it is still in the temple. Amén. Amén. Porque Amen. este templo al cual la gente diezmaba en el tiempo de Nehemías Because the temple to which the people of Nehemiah in that time Fue they would destruido. tithe, the tithes went to, that temple was destroyed. y fue, hermano, bueno, ni reconstruido, no que fue hecho otro And it wasn't por Herodes el reconstructed, Grande.
But another one took its place, and it was made by que era el Herod the templo que Great. existió durante la etapa del ministerio de nuestro Señor Jesús, And that temple was the one that existed during the ministry of el cual fue Jesus. destruido por Roma en el año entre el 66 y el 70. And that temple was destroyed between the years 60 and 70. Y en esa etapa And during that time, acaba el diezmo de Nehemías. the tithe of Nehemiah comes to an end. Cuando el templo es destruido When the temple is destroyed por los romanos. by the Romans. Amén. Amen? Sí, amén. Ahí llegó a su final. That's when it came to an end. La otra semana, Dios mediante, And next week, God willing, entonces veremos la última parte we're going to see the last part de lo que es para entrar después de que fue destruido el templo, after the temple was destroyed. que era cuando estaban todos alborotados y decían, ¿y ahora qué hacemos? And ¿Cómo es tu tiempo? That's when everybody was confused Porque as todos ellos to what tenían would tiempo happen porque to the estaban acostumbrados a tithes. hacerlo. You know, everybody would bring their tithing because they were Y used estaban to it. preguntándole a los apóstoles, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo? But then they come Ya no hay asking the tempo. apostles, what are we going to do with our tithes? There is no more temple. Y por eso que Hebreo nos habla de eso. La próxima semana And that's why Hebrews speaks to us about this. So vamos a next terminar week, y nos vamos a dar cuenta entonces we're going to end and we're going to realize a quién le diezma usted y yo. to whom you and Amén. I tithe. Amén. Amén. Amen? Vamos a cerrar nuestros ojos. Let's close our eyes. Gloria al Señor. Praise the Lord. Gloria a Dios. Praise Quiero que the se Lord. ponga de pie. I want you to stand. Yo sé que el tema es un tema muy tedioso para muchos, I know this may be a tedious topic, pero estoy tratando la manera de que usted pueda entender but I'm trying in any way so that we can cómo se understand originaron en cada etapa estos diezmos, dónde the terminaron origin of these tithes y and cuál where fue they la razón de ended ellos, and what the reason was for them, para que nosotros la próxima semana podamos tener so that next week we can have claramente clearly el origen the origin del diezmo que hoy usted y yo entregamos. of the tithe that you and I give Y today. por supuesto, And of course, la razón de ser the reason de ellos. the reason for the tithe. Quiero que levante sus manos al cielo. And I want you to raise your hands to Dele the gracias al heavens Señor. and to give thanks to the Lord. Todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, Everything you have, everything I have, es por Él. it's because of Him. Es por Él. It's because of Him. Es por Él. It's because of Him. Todo lo que usted ha diezmado, ha ofrendado hasta este día, Everything you have tithed, given as an offering to this day, Él mismo se lo ha dado a usted para que usted lo haga, para que He usted lo dé. has given it to you so that you can give. Fue lo que el Señor le dijo a los levitas. That's what the Lord told to the Levites. Yo les he dado, dice, el diezmo He said, I have given you the vosotros. tithe to you a través del pueblo. through the people. Cuando usted da su diezmo, cuando usted ofrenda, When you give your tithe, when you make an offering, es Dios haciéndolo por medio de usted. it is God doing so through you. Es Dios haciéndolo por medio de mí. It's God doing so through me. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te damos gracias, Señor, por tu amor grande que tienes a we give you nosotros. thanks for your great love that you have for us. Señor, no merecemos nada de ti. Father, we don't deserve anything from you. Si algo merecemos, Señor, es la muerte y tú lo sabes. If something we do deserve, then it is death, and you know that. Pero tú nos has dado, Señor, no conforme a nuestras obras, But you have not given to us according to our deeds, sino con tu misericordia, but through your mercy, con tu amor, with your love, con tu gracia. with your grace. Hoy, Señor, te And agradecemos. today, Lord, we give you thanks. Te agradecemos, Señor, por todo lo que nos has dado. Thank you for everything that you have given Todo lo us. que somos Everything we are es por ti, is because of you. es para ti. It is for you. Nuestras familias, Our families, nuestros trabajos, our jobs, nuestras casas, our houses, nuestros vehículos, our aún vehicles, nuestros animalitos, Señor, que tenemos en nuestras casas, even our pets. son tuyos, Lord, they are son por yours. ti.
and they are because of you. Padre, te agradecemos. Father, we give you En el thanks. nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Por Jesus, todo lo que nos bendices. for everything that you Somos bless más que us with. bendecidos, Señor. Lord, we are more than Somos más que blessed. bendecidos. We are more than blessed. En el nombre de Jesús, Padre. In the name of Jesus, Gracias. Father, thank you. Espíritu Santo, gracias. Holy Spirit, thank you. Gracias, Espíritu Santo, por estar siempre con nosotros Thank you, Holy Spirit, for always being y with darnos us la fuerza y la fortaleza que ocupamos para cada día. and giving us the strength that we need for every day. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Dice amén. You say amen? Amén. Amen. Gloria al Señor.